en base a lo que ustedes han vivido y cómo poco a poco fue evolucionando, porque esto no es una cosa que se implantó de un día para otro, ¿cómo ven la situación de Chile actualmente? Mira, yo lamentablemente tengo que decirlo con mucha responsabilidad, que yo veo muchas similitudes con lo que ocurrió en Venezuela hace 20 años, cuando se presentó una asamblea constituyente como la solución para todos los problemas. La constituyente venía a solucionar el problema de la vivienda, de la integración, de la desigualdad, de la economía, del agua potable, de la pobreza, de absolutamente todos los temas. Y realmente la constituyente fue un caballo de Troya para socavar la democracia desde adentro, para reventar las instituciones, el Estado de Derecho, la composición de las instituciones. Luego de aprobada la constituyente, Chávez en su momento logró tener a todos los poderes públicos arrodillados. Y eso fue muy temprano en el proceso que nos tocó vivir. Logró tener una Corte Suprema que lo respaldaba, un fiscal que había sido su abogado, un contralor que había estado en su comando político, un tribunal electoral, un Consejo Nacional Electoral que era de su equipo de estrategia política. Y eso, por supuesto, ya instalado, pues impidió que existieran los resortes propios de una democracia, de la autonomía de los poderes públicos, del Estado de Derecho. Y yo creo que eso es un modelo que está allí y veo las similitudes con lo que está ocurriendo en Chile. También a mí me parece que es muy parecido la reacción de algunos sectores que dicen, bueno, eso no puede ocurrir acá. Aquí Chile no será Venezuela. Y eso es lo mismo que decíamos nosotros. Venezuela no será Cuba. Y decíamos y lo argumentábamos, Venezuela no será Cuba porque tenemos una clase media fuerte, porque tenemos instituciones, porque es un país democrático, porque tenemos un ejército institucional, porque tenemos a PDVSA, porque somos un país dentro del continente americano. Eso no va a pasar. Y hoy, lamentablemente, tenemos que decir que estamos peor que Cuba. Yo sí creo que, y esto lo digo responsablemente, que esa amenaza está latente, está allí. Maduro representa un proyecto continental, un proyecto en el que han habido apoyo a grupos políticos de otros países, incluyendo apoyos muy claros que se le han dado a grupos políticos acá en Chile. Hay un video que circula siempre en redes sociales y lo van reflotando cada cierto tiempo del presidente Hugo Chávez, que justamente él dice inicialmente, esto hace mucho tiempo, que ellos no querían implantar, no querían ser comunistas, no iban a implantar el comunismo en Venezuela, que de alguna manera se mitigaran todos esos miedos. ¿Qué pasó después? Bueno, pasó después que se quitó la careta. Es decir, cuando nosotros tenemos que entender que esto es democracia desde adentro y que utilizan los procesos electorales para conquistar el poder, pero lo hacen con un proyecto autoritario, con un proyecto de dominación y de reventar la democracia desde adentro. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Pero para llegar tienen que negar sus verdaderas intenciones. Y por eso Chávez en su momento negó su vinculación con Castro, negó que estaría alineado con el castrismo y con la dictadura cubana. Incluso llegó a decir que en Cuba había una dictadura y que nunca habría una relación con Cuba. A los meses de haber sido electo, ya Fidel Castro estaba caminando las calles de Venezuela abrazado de Chávez y en cortos meses ya había un desembarco de miles de funcionarios cubanos que tomaron control de sectores estratégicos de la administración pública en Venezuela. Evidentemente, si el primer paso es llegar y para llegar hay que vestirse de oveja, pues se visten de oveja quienes son los candidatos que están buscando convencer, pero realmente lo que están buscando es engañar a parte del electorado. Y esto ocurrió en nuestro país, y esto lo estoy hablando con mucha propiedad porque fue lo que ocurrió en Venezuela. En el caso de la Asamblea Constituyente venezolana, en el caso nuestro, de nuestro propio proceso, había muchas aprensiones de que pudiéramos terminar en una situación similar como la que vivieron ustedes o Bolivia eventualmente, por lo que se trató de poner un coto inicialmente en la reforma. No es una Asamblea Nacional Constituyente como la conocemos tradicionalmente, sino más bien un proceso más acotado en que no pueden hacer cualquier cosa, no pueden cambiarlo todo, no pueden pasar por encima de otros poderes. ¿Qué tan importante fue haber tomado esa precaución para evitar quizá terminar como han terminado en otros lados? Mira, yo creo que esa puede ser una barrera de cartón, pero puede ser una barrera, pero al final del día yo creo que por lo que he hablado incluso con algunos constituyentistas que participan en la convención, me ratifican que en las conversaciones que tienen, las discusiones y las intenciones son muy parecidas a lo que ocurrió en Venezuela, de cambiarlo todo,
y con esta visión de que hay que cambiar la constitución, las instituciones públicas, que nada funciona, incluso instituciones tan sólidas como los carabineros, que para nosotros, yo fui alcalde 8 años, nosotros veíamos la policía chinela, los carabineros como un referente, pero hay quienes quieren cambiar a los carabineros también, quienes quieren cambiar la estructura, la oficialidad con la suboficialidad, con la tropa interna. Todo eso sucedió en Venezuela. Y yo creo que lo importante es que exista claridad de cuáles son las intenciones que hay detrás de un proyecto de este tipo. Al final, la decisión está en las manos de los chilenos, que tendrán que votar en unos próximos días para tomar la mejor decisión. Y yo creo, y lo más responsable que yo podría decir, es que cuiden su democracia. Es decir, Chile es un país que ha sido referente para el resto de América Latina, el país que despuntaba, el país del crecimiento, el país de las oportunidades, con sus problemas, por supuesto, con problemas serios en el tema de las oportunidades, de la educación, de las frustraciones con respecto al sistema educativo, al sistema de pensiones. Pero te digo algo, el sistema educativo, el sistema de pensiones, con todas las dificultades que puedan estar enfrentando, está a años luz de lo que sucede en otros países de América Latina. Y cuidado, y el remedio es peor que la enfermedad. Y Venezuela en su momento también fue el referente para América Latina, como democracia, como economía, como prosperidad. Los latinoamericanos iban a Venezuela y se quedaban asombrados con las autopistas, la infraestructura, las universidades, las oportunidades que habían. Y hoy en día, lamentablemente, estamos en un nivel de pobreza que está por debajo de Haití. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice la CEPAL. Y esto es una realidad que negamos durante mucho tiempo, que dijimos, eso no va a pasar en nuestro país, y terminó pasando. Por eso nosotros creemos que es muy importante ver con mucha responsabilidad lo que está ocurriendo en estos procesos de transformación y de venta de espejismos que se están dando en otras partes de América Latina. Usted decía que Venezuela había sido un referente, que todos lo miraban justamente por el progreso económico, por la buena situación. ¿Qué le parece como venezolano también pensar que hoy nuevamente sí se han transformado en un referente para muchos países, algunos acusando campaña del terror, otros advirtiendo de los riesgos que pueden haber o no, pero en lo concreto, en nuestro caso, por ejemplo, se habla un temor a convertirnos en Chilezuela. Y lo mismo ha ocurrido en otros países de la región también. Pero es que yo no creo que es una campaña, yo creo que es la realidad. Y te digo, yo la manera de responder a eso es que pregúntenle a los venezolanos. Es decir, ¿por qué los venezolanos están aquí? Están aquí porque están huyendo de nuestro país. La inmensa mayoría, si no prácticamente la totalidad de venezolanos que están en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, si les das la oportunidad de poderse haber quedado en Venezuela o de salir, se hubiesen quedado en Venezuela, pero fueron expulsados de nuestro país buscando oportunidades porque no tenían oportunidades de empleo, no podían curar a sus enfermos, no podían comer 3 veces al día, no tenían garantías políticas, eran perseguidos. Eso es una realidad. Por eso yo te diría que en lugar de simplemente creer lo que nosotros estamos diciendo, yo le diría a los chilenos que le pregunten a los venezolanos sobre por qué están aquí, que les pregunten a ellos personalmente. Cada venezolano que está aquí en Chile es un testimonio personal de por qué se tuvieron que ir. Muchos de ellos votaron por Chávez en su momento o votaron por Maduro. Hoy están profundamente arrepentidos, se sienten engañados, sienten que lo que se les vendió fue un espejismo y fue un caballo de Troya para poder simplemente mantenerse en el poder y darle privilegios a una pequeña casta que hoy mantiene el poder a costa del dolor profundo y de la tragedia humanitaria que se está viviendo en nuestro país. Usted ha dicho que ve en el candidato Gabriel Boric algunas similitudes o riesgos que hay que tener en alerta. ¿Qué cosas en concreto usted ve que le preocupan? Bueno, lo primero es que son parte del mismo proyecto político, son parte del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, esos son hechos reales, eso está allí, ese es un grupo político que tiene un proyecto muy claro, que es de buscar el poder, mantenerse en el poder. Por otro lado, yo he leído las opiniones que ha tenido sobre Maduro, él ha respaldado y es público, está en sus líneas de las redes sociales, ha respaldado a Nicolás Maduro en el pasado. Y al igual que Chávez en su momento negaba a Castro, siento que en estos momentos de manera táctica también está negando a Maduro, pero que en el fondo hay una afinidad. Son parte del mismo bloque político del Grupo de Puebla, son parte del mismo bloque político del Foro de Sao Paulo y son parte de la misma afinidad del Partido Comunista. Yo he escuchado al Partido Comunista decir que el programa de gobierno es el programa de gobierno de ellos y que es un programa de gobierno que no va a cambiar.
Y creo que allí hay muchas similitudes con lo que ocurrió en Venezuela, sobre todo de lo que era tratar de presentarse como algo que realmente no eran antes del proceso electoral. Mirándolo en la otra vereda, ¿cómo ve usted el otro candidato, José Antonio Kast, tan duro o con un discurso tan firme en base a la migración, siendo Venezuela uno de los países en donde millones de personas han salido y parte bien importante están en nuestro país también? Me Mira, yo imagino que espero tiene el que, corazón medio dividido o no. no, por supuesto que sí. Es decir, aquí, por supuesto que para nosotros es muy importante el tema migratorio y parte de los encuentros que he tenido ha sido con venezolanos que han venido sufriendo y algunos otros trabajando y pensando sobre distintas propuestas que se puedan hacer con respecto al tema migratorio y así las vamos a hacer y hemos desarrollado una estrategia para insistir en buscar mecanismos que permitan la integración de los venezolanos acá en Chile. Y ponemos como referente lo que ha sucedido en Colombia, que es el país más afectado por la migración venezolana, por ser país fronterizo, que le ha dado un estatus legal a más de 1,5 millones de venezolanos, buscando que la integración sea una integración productiva, estable, fluida, que no sea conflictiva, porque la migración es una realidad, eso es como el agua, si tú le cierras un cauce, busca encauzarse por otro camino, y si se encauza por un camino de la ilegalidad, es muy probable que la migración termine siendo una migración que genere más problemas de lo que podría generar si se hace por el camino de la integración productiva y legal. Y por eso esa ha sido nuestra posición. Hay temor, usted que ha podido conversar con muchos venezolanos, por un lado, de volver a vivir lo que ya vivieron y por lo que tuvieron que arrancar prácticamente de su país, y por el otro lado, que eventualmente se tomen políticas migratorias que puedan ser complejas, que les dificulten más venir o eventualmente regularizar sus situaciones. Todavía tienen harta familia en Venezuela. No, no, sin duda alguna son temas muy complejos. De hecho, he hablado con algunos venezolanos que me dicen, oye, nuevamente a lo mejor vamos a tener que vernos forzados a emigrar de nuestro país. Y nosotros estos testimonios los escuchábamos de los cubanos hace 20 años y pensábamos que estaban exagerando, pero hoy lo vemos hoy lo vemos realmente con terror. Es decir, porque ya el trauma que hemos tenido que vivir los venezolanos que han sido expropiados, que les quitaron su propiedad, sus oportunidades, que empobrecieron tremendamente, que sus ahorros se evaporaron completamente, que fueron reprimidos, perseguidos, los botaron de sus empleos. Es decir, es un trauma lo que nosotros hemos vivido en Venezuela y es realmente impactante escuchar algunos testimonios que dicen, bueno, si aquí esto empieza a transitar el camino que transitamos en Venezuela, tendremos que buscar otro país para irnos. Bueno, usted está en nuestro país, ya lo decíamos antes, a dar varias charlas a propósito de democracia y libertad, una lucha que llevan hace bastantes años. ¿Con quién más se ha reunido? ¿Qué otras cosas han estado en su agenda? Mira, he estado con venezolanos, esa ha sido la prioridad de nuestra agenda. Me he reunido con mucha gente, gente cercana, gente que es muy impactante para mí recorrer países de América Latina y encontrarme con caras conocidas que antes eran los líderes de una región, de un municipio, que eran personas muy queridas, muy conocidas y que hoy en día son migrantes en distintos países. Nos estamos reuniendo, organizando a los venezolanos. También he estado, como tú lo dijiste al principio, invitado a varias universidades para poder compartir sobre lo que ha sido nuestra experiencia y también, por supuesto, con distintos sectores intelectuales, productivos de Chile y compartiendo nuestra experiencia. Pero la prioridad ha sido el encuentro con venezolanos que están aquí viviendo lo que nos ha tocado lamentablemente a más de 7 millones de venezolanos, que es salir de nuestro país. Y nos toca organizarnos y buscar cuál es la mejor manera para poder articular a los venezolanos en el exterior. Finalmente, Leopoldo, ¿cuáles son los próximos pasos? Ya sea del movimiento de la oposición, personalmente también. Mira, los próximos pasos para nosotros es seguir recorriendo el difícil camino de buscar conquistar la libertad. No ha sido fácil, pero nosotros nos hemos mantenido y nos vamos a mantener en esta lucha hasta que logremos una elección parlamentaria y presidencial libre, justa y verificable y que nos permita a nosotros transitar de la dictadura criminal a la que hoy está sometido nuestro país a una democracia. Sabemos que la recuperación de la democracia, del bienestar, de la prosperidad, de las oportunidades, tomará mucho tiempo, pero el primer paso para todo lo demás es conquistar la libertad. Esa es nuestra meta
Esa es nuestra vida, a lo que le dedicamos todo nuestro esfuerzo. Una última cosa a propósito de eso, porque incluso recuperando la democracia o la libertad, económicamente van a tener muchos problemas. Es un país tremendamente rico, pero que se ha destruido prácticamente la matriz productiva. ¿Cómo recuperar eso? ¿Cómo lo hace también el gobierno actual para, de alguna manera, ir zafando todos estos problemas que los han ido empobreciendo cada vez más, pese a tener las tremendas reservas de petróleo, por ejemplo? Mira, es un desafío gigantesco. Como sabes y lo estás diciendo, Venezuela es un país principalmente petrolero, pero se ha destruido la industria petrolera en el país. Y te doy algunas cifras. Cuando llega Chávez se están produciendo 3,7 millones de barriles. Hoy en día se están produciendo menos de 500.000 barriles. Habían una deuda de la empresa petrolera de 3.000 millones. Hoy en día la deuda es más de 60.000 millones. Pero además de la destrucción del sector petrolero, el mundo se está encaminando hacia las energías renovables. Entonces es evidente que el tiempo a futuro de las energías de hidrocarburos es finito y cada vez va a estar más restringida la posibilidad de desarrollar a nuestro país desde los hidrocarburos. Entonces nos tenemos que repensar profundamente desde el modelo económico. Se ha hablado mucho en Venezuela de la necesidad de diversificar durante los últimos 50 años, pero eso nunca se ha hecho. Hoy es una necesidad ya impuesta por las realidades, pero estoy convencido que una vez conquistada la libertad, tanto hemos sufrido los venezolanos y tanto vamos a querer recuperar a nuestro país que vamos a lograr inyectarle emprendimiento, creatividad, capital, esfuerzos, conexiones y mucho de lo que va a tener que ver con la recuperación de nuestro país va a ser el aporte de los venezolanos que han salido a países como Chile, como Colombia, Estados Unidos, Europa y que van a poder aportar la creatividad, los contactos, los ejemplos de otros países para poder recuperar a nuestra economía. Leopoldo, muchas gracias por haber conversado con nosotros, pues que les vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti, a toda tu audiencia y bueno, éxito a los chilenos. Cuiden su democracia, cuiden este gran país que tienen. Les deseo todo lo mejor. Muchas gracias, pues igualmente.